Y hola gente de YouTube, bienvenidos a una parte más de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Vamos a seguir jugando este juego donde lo dejamos, ya que termino con una parte y continúo con esta. Así que estamos en el primer episodio, Venganza si mal no me equivoco. Vamos a continuar. Rescató a Ocelot. Y ahora brazo mecánico. Recompensas. Información previa de Ocelot 1. El hombre de fuego 1. Cinta de música 2. Casete obtenido. Ok. Parte de emblema obtenido frente en llamas. Ok. Cambia de posición en la cama. Presiona E para cambiar la posición de la cama. Izquierda, derecha. Bla bla bla. Bla. Vale. Reanudar juego. Episodio 1. Miembros fantasma. Phantom Lives. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Punisher, Venom, Snake. Revolver, Chad, Alaska, Ocelot. Getting used to it? Sí, parece que sí. After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect warm-up. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. No, ese no. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Vale. Y como hago zoom o algo así, ahora se supone que estoy yo. Se supone que soy. Go Ese ahead and creo que close soy. the iDroid. Ah, ahí está. Ah, claro. Ahí hago zoom y ahí quito el zoom. Se supone que yo creo que soy ese. Boss, put the iDroid away for a moment. Espera, estoy examinando, ¿no?
Aquí se supone que está este bueno, en esta zona. Igual, como medio bastante grande el mapa. Got your binoculars? Or should I say your int scope? Binoculares o muy inteligente. See the village? Straight ahead? To the right. Look up. A little to the left. A la izquierda. Ahí. Se ve la verga la wea. Have you spotted the village? Zoom in closer. Qué aldea, si la wea está, ¿cómo se llama? Está... ¿Qué debe ser esa? All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. Presiona, llamado por inteligente. Vale. Ahí veo algo. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dewandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker Good. placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. Vale. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dewandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. They'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. A pesar de que este juego es la versión de... ¿cómo se llama? Esta es la versión de Xbox 360. Igual se ve bastante bien el juego. Ah, vale. No puedo disparar. Sí, está bastante bien. Ok, ¿qué armas tengo? Este es un fusil con silenciador, las para dormir, granada. Solamente tengo eso.
¿Acaso? Puedes decir bioeléctrica para hacer impulsa el botón de llamada para dar un golpe. Trae enemigos cuando esté indicado con vale. Puedo esconderme, pero ¿cómo se supone que corre? It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Sí, en todo caso. Estás preparado para todo. Ya, pregúntale. Hold it. There's a Soviet guard post. They're bound to be guards. Take a look with your binoculars. Put the enemy in the center of your field of view. Falta avanzado. Anda ahí. That's marking. Focus on the thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Security at that guard post is relatively light. Looks like the perfect place for a warm-up. Try to remember the ways you used to deal with enemies. Anytime you need advice, just give me a call. Creo que era un puro enemigo, así que vamos a intentar. Como decirlo, vamos a intentar dormirlo. Bajamos que se nos un pequeño bajón de... Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Vamos a... ese también voy a dormir. Quiero salir de la duda, algo que tenía con Zeros y que no me gustaba, que cuando interrogaba a alguien hacía sonidos como de fonéticos como a los de Legend of Zelda y no decía nada. No decía nada, siendo que abajo salía subtítulos o información. Я не хочу умирать! Guard post captured. Capturado. Esa no era mi idea. Ah, bueno, Phil. Ah. Ven para acá. Lo que quería hacer era agarrarlo y poder interrogarlo, pero ya, Phil, será. Sí, tiene bajones de frame rate el juego. Ah, bueno. Se supone que el juego está recién salido, incluso ni siquiera ha sido lanzado. Yo estoy jugando esto antes del día de lanzamiento. Unos como 2 días o 3 días antes del día de lanzamiento. Tuve la suerte de que me lo entregaron, como lo reservé y me lo entregaron antes. Así lo bueno es que puedo tener el día de lanzamiento ya un video preparado. Lo más probable es que en día de lanzamiento tienen un parche o algo para mejorar el rendimiento del juego. Por mientras tengo que conformarme con esto. Ok. Ya que por el momento no tengo la posibilidad de jugar la versión de nueva generación.
que tengo la idea y que quisiera, es decir, comprarme la edición limitada de este juego, la de Phantom Pain, la PlayStation 4 roja. Pero si es que no llega por la parte donde vivo, o mínimo en el país donde vivo, voy a tener que comprarme una PlayStation cualquiera. Y ahí quizás me compre el de Phantom Pain y en algún momento me ponga a jugar, llegue a la parte en la cual vaya y cambie de plataforma. Pero bueno, por mientras hay que conformarse con él. Por lo menos yo creo que encuentro que se ve bastante bien para hacer un juego de la generación pasada. Creo que despertó el bueno. Sí, despertó. ¿Estoy disparando? No puedo dispararle. Que bastante tarde, pero no importa. Ok. La pregunta del millón, como chucha galopo. Mostrar consejos, acciones recomendadas para recarga automática en cuanto a hacer cosas. Vale. Para el zoom. Tengo que presionar ahí. Ahí está la wea. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Un lugar donde vea la aldea desde arriba. Esa montaña, ahí estaría bueno. O no, quizás el cerrito de aquí. How about it? Can you see the village from there? Use the binoculars to recon the place. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Vale, necesito encontrar más enemigos. A ver... No tengo ahí caído. Tratar de encontrar la máxima cantidad de enemigos para que, ¿cómo se llama? No... saber dónde están y poder pasar a eliminarlos rápidamente o pasarlos sin que me vean. Eso era entrar a la acción. Se descargó uno de lejos. Some will say. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Vamos a dormir el de aquí. Creo que es una de las partes donde pasaban el trailer. Aunque ahora que lo pienso, la mejor opción para poder saber dónde está Miller es interrogar a alguien. Así que voy a necesitar buscar a alguien, agarrarlo por la espalda y interrogarlo. ¿Dónde esconde este weón? Aquí no me escuchado. Si no vamos
no puedo perder mucho tiempo interrogando, en decir, escondiendo cuerpos. Al fin y al cabo la idea es pasar. A dumpster. Looks big enough to hide somebody. You could stash a downed enemy in there, or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Vamos. Necesito encontrar a alguien y interrogarlo para saber qué onda. Mierda. Modo sigilo, acción modo sigilo, este es el paso más. Ahí por ir. Ey, puta. Puta la mira culiada. Посмотри! Ah. Claro, culiao, me caga la mira. Mierda. Какого? Para. Bien. Modo reflejo. Perfecto. ¿A dónde escondes tú? Ah, quédate aquí mismo. No. Chao. No tengo tiempo de andar escondiendo bueno. Hay alguien ahí. Ya, esto es lo que necesito. Я не понимаю! Не понимаю! Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with the Russian interpreter skill, we could get by with simultaneous interpretation. Meh. Where are your friends? Что это значит? Por lo menos dice cosas. Ya. Ok, no me sirve de mucho interrogar weones porque todos hablan en ruso, así que pico. Vamos a esconder a este weón en alguna parte. Chao, quédate ahí, ¿no? Vamos a seguir buscando A pistas. parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. De arriba tiene que haber algo. You have arrived at your Is that- destination. Ya.
So you picked up an intel file. Obtained. Now we know where Miller is. I'm marking it on your iDroid. The map has been updated. Marker placed. Marker removed. Marker That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Sí, pero esa marca estaba aquí rato. That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Ah, ya, vale. Ahí sabíamos dónde está Miller, pero se supone que aquí hay información más de que quedó mierda eso. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? No, casi, voy a seguir con la historia. Por lo menos voy a encontrar a Miller. Ok, ya sabemos dónde está Miller, vámonos para acá. Buen equipo. Ah, el caballo. Bueno. Me está durmiendo el bueno. Vamos, aprovechando que es de noche. Es más fácil de... ¿Cómo se llama? Es más fácil moverme. Extraction arrived at Mother Base. Ya. Hay que conseguir material, por lo visto. Bueno, puede ser... hay que desarrollar cosas en este juego, así que... Bueno. Una oveja. Vamos, caballito. Bien, camino. Allá se supone que está Miller. You've reached one day. They've got Miller locked up in that town. Check your iDroid for his location. I hope to hell he's all right. He's not your average client. No es un cliente cualquiera. Ah, ok. Necesito examinar. Se supone que ahí está Miller. Incluso en la misma parte que se ve como en el tráiler. Hay un weón. A ver. Creo que ahí hay otro. Necesito tratar de marcar al máximo en cantidad de enemigos. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y... ¿dónde hay más? Ahí hay otro.
creo que esos son todos los que puedo marcar. Hay un camión ahí. Pero eso será para la siguiente parte. Muy bien, gente de YouTube. Espero que les haya gustado esta edición de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Vamos a seguir jugando este juego más adelante, ya que es un poco tarde y ya vi la parte ya un poquito larga, así que bueno, si les gustó el video pueden dejar un like, pueden comentar, suscribirse si quieren seguir viendo las demás partes de este juego. Y recuerden que en la descripción del video hay un enlace para encontrar juegos más baratos para la mayoría de plataformas: Steam, Xbox Live, PlayStation Network, Ubisoft, la de Uplay, Origin y iTunes, en decir de las webs de Apple. Pero bueno, nada más que decirle, espero que estén bien, se cuiden harto y chao.